Hola hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un pequeño estudio en Mateo 16, versículos del 13 al 18, y vamos a estar hablando acerca de la iglesia, de la eclesia, ¿verdad? Y vamos a estar en Mateo 16, versículos del 13 al 19, al 18, perdón. Pero el enfoque va a ser en el 18, pero para poder entender el versículo 18, digamos 17 y 18, am, vamos a tener que leer desde el 13, donde es la conversación que tiene Jesús con los discípulos, ¿verdad? Y que vamos a ver esa confesión que Pedro le hace a Jesús. Entonces, vamos a ver ¿por qué Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Y vamos a ver la confesión que Pedro le hace a Jesús, y entonces vamos a descubrir quién es la roca, si es Pedro o es Jesús, ¿verdad? Basado en muchas personas que me han preguntado en qué está basada la iglesia, si en Pedro o en Jesús. ¿Por qué dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Y vamos a entender quién es la roca y por qué lo dice Jesús. Aquí lo vamos a entender y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Para muchos ya lo saben, y otros, los que no lo saben y van a escucharlo por primera vez, pues aquí lo vamos a aprender, ¿verdad? Y los que ya lo sepan, pues lo vamos a repasar. Así es de que vamos a ver en quién está fundada la iglesia, y hay mucho que aprender. Hay muchas cosas que aprender en estos versículos. Pero primero quisiera que oremos, ¿verdad? Antes de leer el Santo Evangelio. Así es que le damos gracias al Señor y oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este día, por lo bonito que es, un nuevo amanecer, un día más de vida, Señor. Y gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Y Jesús, venir y dejar tu santo evangelio entre nosotros, Señor. Te damos gracias por eso. Y te pido que este mensaje, este pequeño estudio que vamos a tener este día de hoy, penetre en los corazones e incluso en sus mentes, y que la retengan esta palabra y que sepan qué es lo que tú nos quisiste decir por medio de tu evangelio, por medio de tu mensaje, Señor. Te damos las gracias, Señor, y sé tú hablando a través de mí para que puedan entender este mensaje y todo esto que sea para la obra tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les dije, aquí vamos a ver qué es lo que vamos a leer, lo que dice las Santas Escrituras, el Santo Evangelio, y vamos a estar en Mateo 16, versículos del 13 al 18, y leamos qué es lo que dice la Biblia. Dice Mateo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, a eso es lo que nos dice el Santo Evangelio, y ahora lo vamos a estudiar, lo vamos a ir capítulo por capítulo para que entendamos sobre quién está edificada la iglesia. Porque aquí hay algo que es muy interesante sobre esta historia. Fíjate bien, cuando en el versículo 13, Jesús, ¿qué es lo que dice el versículo 13? Fíjate lo que dice. Dice que Jesús, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, pero ¿por qué Cesarea de Filipo? Si te das cuenta en la historia,
¿por qué menciona esta ciudad o por qué van a la ciudad esta de Cesarea de Filipo? Sí, y esto es lo que lo hace interesante, que esta ciudad era una ciudad idólatra, llena de paganismo, que estaba al norte de Israel, que es una ciudad que está más o menos al suroeste de Damasco. Y originalmente esta ciudad se llamó Paneas, porque era un centro donde se rendía culto a un dios falso, al dios Pan. Por eso es que se llama Paneas, ¿verdad? Era un dios griego y obvio un dios falso, ¿no? Pero con el tiempo, por las guerras o cuestión de la historia que sucedieron antes, esta ciudad fue destruida. Y César Augusto vino después y ayudó a la reconstrucción de esta ciudad de Paneas. Y luego se le entrega esta región a Herodes el Grande y al rey de Judea. Y entonces Herodes el Grande se la da después a Filipo, el tetrarca, a su hijo, porque Filipo era hijo de Herodes el Grande. Y Filipo fue el que la terminó de embellecer esa ciudad, construyendo nuevos edificios, poniendo jardines, embelleció la ciudad. Y le cambia el nombre de Paneas por el de Cesarea de Filipos, en honor al emperador César Augusto, y agregándole de Filipo en honor a su propio nombre, ¿verdad? Así es como se viene a llamar Cesarea de Filipo. Pero, ¿por qué le pone de Filipo? Porque así poderla distinguir de la otra Cesarea que existía, que su padre había construido en la costa. Pero actualmente esta ciudad existe y se llama Banias o Banías, ¿verdad? ¿Y por qué te digo que es bien interesante? Después de ese dato que te das cuenta que era una ciudad llena de paganismo, idólatra. Entonces, porque en esa ciudad no solo se adoraba a este dios Pan, a este dios falso, sino que también adoraban otros dioses. Ellos eran muy idólatras. Y enfrente de la cueva de donde estaba el dios Pan, habían otras religiones que habían edificado, habían construido sus templos para seguir adorando a estos dioses falsos, así como los cananeos. Por ejemplo, los cananeos allí adoraban a Baal y los griegos seguían adorando al dios Pan, ¿verdad? A este dios falso. E incluso el mismo César Augusto hizo levantar su templo ahí para que lo siguieran adorando, porque te acuerdas en aquellos tiempos, todos los emperadores romanos o césares se creían unos dioses. Todos esos césares del imperio romano pues pedían que fueran adorados como dioses. Por eso es que les digo que es bien interesante. Y si te das cuenta también, esta ciudad no era gobernada gobernada por judíos, pero por algún motivo u otra los judíos se mezclaron con la idolatría y el paganismo de Cesarea de Filipos. Eso es lo que lo hace interesante, porque aparte de ser una ciudad pagana, idólatra, incluso los judíos se mezclan con ese paganismo de Cesarea de Filipos. Es donde Jesús llega y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, en pocas palabras, viene y Jesús les pregunta a los discípulos, o sea, ¿qué dice la gente de esta ciudad? ¿Quién soy yo? Y ellos le responden, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero entonces Jesús viene y les pregunta nuevamente a los discípulos y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y todos se quedaron callados, menos uno. ¿Quién creen? Pedro. Pedro. Y le dice Simón Pedro, le dice, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de hacer esa pregunta que Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El hecho que él era hijo del profeta Jonás no quiere decir que, por eso es que él ya lo sabía. No, porque el mismo Jesús le dice que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento Pedro, él estaba hablando por revelación de Dios, que esa era una inspiración divina y es donde Pedro va y le confiesa a Jesús que Él es el Mesías, que él era el Cristo, pero que después de esa confesión, de esa declaración que Pedro le hace a Jesús y que le dice que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús sigue hablando y le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pero fíjate bien que Pedro en griego es Petros. Eso significa Pedro en griego, que es como una piedra pequeña, o quiere decir piedra o piedra pequeña. Después le dice que sobre esta roca, que ahora aquí las cosas cambian, porque roca en griego es Petra, que es una roca grande o un peñasco o montaña, algo más grande que una piedrecilla. Ahora sí podemos entender la diferencia cuando le dice, prácticamente le dice Jesús a él, y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Sí me entiendes ahora? ¿Me explico? Al traducir eso, a ver qué es lo que dice Pedro, en griego es Petros, y roca en griego es Petra. Entonces le dice que también te digo que tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Sobre esa roca. ¿Y cuál es la roca? Porque la roca es la verdad, esa declaración que hizo Pedro. O sea que viene y le dice Jesús a él, tú eres una piedra y sobre esta roca, por la verdad, la declaración que tú hiciste, por eso es que le dice, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Me explico? No sobre Petros, no sobre ti, Pedro, sino sobre esa roca, esa verdad que tú dijiste, esa gran declaración, esa gran verdad, por esa gran revelación que mi Padre te ha dado. En esa verdad, en esa declaración que tú hiciste, Pedro, en esa edificaré mi iglesia, en esa Petra, o sea, en esa roca. Eso es lo que quiere decir Jesús. Y después Jesús sigue hablando después y le dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué dice que no prevalecerán contra ella? Porque ni las puertas del Hades ni Satanás no pueden por esa gran declaración que Pedro ha hecho, que le dice, por esa gran verdad que Pedro hizo, le dice que las puertas del infierno ni Satanás podrán contra ella. Y si se dan cuenta, Satanás ya ha querido destruir la iglesia por mucho, mucho tiempo, pero hasta el día de hoy, Satanás lleva más de 2000 años queriendo destruir la iglesia y no lo ha podido conseguir. Ya lleva más de 2000 años queriendo derribar, destruir la iglesia, pero no lo va a poder conseguir. ¿Por qué no lo va a poder hacer? Porque la iglesia no se va a poder destruir porque está en un cimiento especial, esa piedra angular, que es el mismo Cristo Jesús. Cuando Pedro hace esa gran declaración que le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en esa declaración, en esa Petra que Petros hace, allí es donde edifica la iglesia de Jesucristo. Por eso es que las puertas del Hades o Satanás no prevalecen contra ella, no prevalecen contra la iglesia. Si te das cuenta, ahora sí me explico mejor. Pero fíjate bien que hablando de esto, cuando Jesús empieza a hablar
de esa roca, de la edificación de la iglesia sería edificada sobre esa roca. La palabra roca es la misma palabra que Jesús usa en aquella parábola de los dos cimientos que se encuentra en Mateo 7, 24 y 25. Si te recuerdas de esa parábola donde dice que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca y vinieron vientos, lluvias, tempestades y no cayó porque estaba fundada en la roca. Y eso trae un mensaje bastante importante y fuerte y poderoso para nosotros, porque no importa lo que esté pasando, las batallas que estén pasando, los problemas que estén pasando, las enfermedades que estén pasando, nada, absolutamente nada ni nadie podrá derribarlos, porque ni nada los podrá hacer caer, porque estamos fundados en la roca y creemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que esa es la base, la piedra angular. Porque también fíjate bien en Efesios 2:20, Pablo dijo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí te das cuenta de lo que dice Pablo allí? Él sabía que la base de la iglesia era esa piedra angular que es Jesucristo mismo. ¿Y por qué Pablo lo dice? Porque también y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué dice eso? Porque los apóstoles y los profetas fueron los pilares sobre esa base que empezaron a dar a conocer el evangelio por todos lados. Empezaron a dar la gran comisión, empezaron con el evangelio, a andarlo hablando por todos lados, porque tenían una base y un fundamento que era Jesucristo mismo. Así es que Pedro no es la roca. Pero ¿te imaginas que eso hubiera sucedido así? Que sí, Pedro hubiera sido la roca. Entonces, que la iglesia así fue fundada por un hombre de carne y hueso. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué fracaso hubiera sido la iglesia? Porque después de esas batallas, esas guerras, todos esos tempestades en estos 2000 años, la iglesia no hubiera aguantado. ¿Por qué? Porque Dios no dejó ni fundó la iglesia en un hombre de carne y hueso, sino en Jesucristo mismo. Por eso es que ahorita la iglesia ha aguantado más de 2000 años. Y por esa declaración que Pedro hace, por esa verdad, por la misma boca de Pedro, por esa roca, por esa petra, el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Y ya van más de 2000 años que está fundada por esa poderosa piedra angular que es Jesús mismo. Por eso también el salmista dijo en el Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Si te das cuenta, hasta el salmista lo dijo. ¿Por qué aquí él dice a la roca de nuestra salvación? Porque él sabía que Jesús mismo era la roca, es la fuente, es la base, la piedra angular. Y aquí, hermanos, todos sabemos que los hombres podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos cometer errores, pero la iglesia ha sido fundada sobre esa roca especial, esa piedra angular que es Jesucristo mismo. Y por eso Satanás o las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán y no podrán destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora yo les digo, hermanos, ¿saben qué? Pongan toda su fe, pon tu vida, pon tu confianza en Jesucristo mismo como la roca y la base de tu fundamento en tu vida y en tu familia. Que Dios me los bendiga y espero que esto haya sido de mucho uso, de que les haya ayudado en algo a aclarecer en quién está fundada la iglesia, que no es Pedro, es Jesucristo, por esa verdad que Pedro dijo.
por esa Petra. Entonces, que Dios me lo bendiga a todos. Si tienen algún comentario o algo que pues me quieran poner aquí, con gusto lo leemos. Y si se me pasó algo o cree usted algo otra cosa, pues bienvenido. La vamos a discutir basada en lo que la Biblia diga. Que Dios me lo bendiga a todos y tengan bonito día. Amén.